la divinidad de Cristo en Jesús. Quisiera tener unas 4 o 5 horas. Es una fotografía, un resplandor exacto de lo que es el consejo de Dios en Cristo. La divinidad de Cristo ha sido cuestionada desde antes de la llegada de Cristo y a la llegada de Cristo y desde el momento en que inició su ministerio. No podemos hablar de los atributos divinos en Cristo sin hablar del hecho de la divinidad de Cristo. El único ser en todo el universo, cielo y tierra, que tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Fue cuestionada por los fariseos y ya veremos cómo el Señor Jesucristo les muestra a los fariseos que están equivocados y les muestra a los fariseos el hecho de que Él en realidad es, que Él en realidad es. Muchas veces en el Evangelio de Juan repite el precioso verbo que es realmente el sujeto. Soy. Los fariseos fueron los primeros que cuestionaron la divinidad de Cristo. Luego vinieron ya en la época de la iglesia, en el siglo 325, el arianismo, la herejía arianista que negaba el hecho que Jesús era divino. Eso fue respondido claramente por la iglesia en el Concilio de Nicea en el año 325. Luego se continuó negando esas 2 naturalezas de Jesús y en el año 457, en el Concilio de Calcedonia, se reafirmó, según las Sagradas Escrituras, el hecho que Jesús es totalmente humano y totalmente divino, 2 naturalezas, sin mezcla, sin división, sin confusión, sin separación, pero sí con una gran posibilidad para distinguirlas, pero no separarlas. Es fácil encontrar en la Biblia esta doctrina de las 2 naturalezas del Señor Jesús. Una, fácil de encontrar y de ver, es en el capítulo 1 de Juan, versículo 1 y versículo 14. En el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
ese verbo o logos, en ese momento es la segunda persona de la Trinidad, que existió o que fue o que es, para ser más correcto, Dios. Ese logos, en el versículo 14, recibió un nombre. Y ese nombre es Jesús. Versículo 14. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Logos, el Verbo, se hizo hombre. Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, este es el misterio más grande. El milagro casi imposible que Dios ha hecho. Porque crear el mundo es muy fácil para Dios. Porque ya ustedes escucharon que Él es omnipotente. Dar vida a un muerto, eso es fácil. Porque Él es omnipotente. Resucitar un muerto, bueno, es el dueño de la vida. Y todos los otros milagros que Jesús hizo y que Dios ha hecho, son fáciles para Dios. Pero este milagro, que un Dios con todos los atributos que hemos escuchado con tanta claridad estos días, con atributos no transmitibles o no comunicables a un ser humano, Dios haya puesto o haya mantenido esos atributos en la persona de Jesús. Que un Dios con su aceidad, sin necesitar a nadie, un Dios independiente, que vive por su cuenta, que existe desde la eternidad, que no necesita a nada ni a nadie. Ese Dios se ha convertido en un bebé que necesita de los pechos de su propia mamá para poder sobrevivir. Ese Dios necesita alimentarse, necesita aire, llora, crece, sufre. Un Dios que es inmutable. Y esto, si usted lo puede comprender, por favor, déjenoslo saber. Ese Dios no perdió ninguno de sus atributos. Y eso es lo que tratamos de ver en esta pequeña disertación. Hoy en día, antes de seguir adelante, hay religiones paganas que se llaman cristianas. Y son paganas porque niegan la divinidad de Jesús. Los tales son los testigos de Jehová. Los tales no tienen redentor. Porque para tener redentor, nuestro redentor tiene que ser humano y divino. Humano para poder comprender
nuestras debilidades, para poder cargar con nuestros pecados. Y divino para tener méritos infinitos, para pagarle a un Dios infinito a quien hemos ofendido, a pesar de tener solo un pecado, si eso fuera posible. Los tales no tienen redentor, porque no tienen a nadie que pueda pagar por sus pecados efectivamente. Los mormones, la misma historia. Y digo esto claramente porque no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, las personas creen que los mormones son cristianos y los cuentan dentro del porcentaje del cristianismo. Pero si se niega a Jesús como divino, se niegan todos los atributos del Santo Dios en Jesús. La cientología y otras ciencias. Y como estoy hablando de religiones, e iba a ser ordenado sacerdote católico romano, tengo que decir que el catolicismo romano entra dentro de esta religión pagana, estas religiones paganas, porque niegan la suficiencia de Jesús en el plan de salvación. Porque niegan la exclusividad de Jesús. Si sus obras o un hombre que les dé absoluciones, otro individuo que no sea Jesús, si le agrega algo a ese plan de salvación exclusivo en Jesús, ya no cree en el Jesús de la Biblia. La razón por la cual no le adoramos a María o a los santos es precisamente por los atributos no comunicables del Santo Dios. Jesús, en su divinidad, es el único que está en todas partes, es omnipresente. Y por eso es que no le adoramos a María o a los santos. Porque ellos, María, es una bella hermana santa en Cristo porque creyó en Cristo y fue redimida por Cristo. Y la Biblia dice que bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y debemos honrar eso para ser bíblicos. Pero no podemos pedirle nada porque estamos negando la omnipotencia de Dios y estamos atribuyendo omnipotencia a un humano que no es omnipotente. Y al hacerlo, estamos pecando contra el atributo de la omnipotencia del Santo Dios. Los santos, lo mismo, los queremos. Sin algunos de esos santos como San Moisés, San Ezequiel, San Juan, San Pedro, ¿sí? Este libro no existiría, porque Dios usó a esos 40 hombres para que escribieran su palabra en las Sagradas Escrituras. Los amamos, pero no podemos adorarlos, porque en el momento en que pedimos algo a ellos, estamos violando el atributo de omnipresencia del Santo Dios. Pero estamos violando no solamente la omnipresencia del Santo Dios, estamos
desobedeciendo a Jesús. Estamos posiblemente pensando que creemos en Jesús, pero no creyéndole a Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo y mi mamá y los apóstoles y los sacerdotes y sus obras somos el camino, la verdad y la vida, y usted puede escoger por cualquiera de esos caminos y puede incluirme a mí. ¿Eso fue lo que dijo? No oí nada. ¿Qué usó? Un artículo definido. Yo soy, no un camino, el camino, la verdad y la vida. Cero. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué parte de esa exclusividad no entendimos? Es exclusivo. Para concluir con ese paréntesis, esta es solamente una parte de la introducción. Para concluir con ese paréntesis, basta decir que Cristo no es inclusivo. ¿Es exclusivo o no es el Cristo de la Biblia? ¿Y qué dice la Escritura acerca de los atributos de Jesús? Podemos laborar juntos. Vayan, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En algunos textos bíblicos dice Él, en inglés dice Él, He was in the beginning with God. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. En el principio, ya ustedes escucharon esto como un atributo del Santo Dios. En efecto, Génesis, muchos decimos que Génesis dice que en el principio Dios, pero realmente lo que dice es Dios, la primera palabra de la Biblia. En el principio, ¿qué está diciendo? No está tratando de probar la existencia de Dios. Lo presenta inmediatamente. Dios, en el principio, lo mismo acá. ¿Qué quiere decir Dios en el principio? Antes de que todo existiera, Dios no fue una fuerza o una energía o algo así que fuera la causa de todo. Es un ser. Dios fue la causa de todo efecto. Y nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Pero vea lo que dice ahora en Juan. En el principio, la misma palabra. Era el Verbo. Ustedes y yo hoy, después de escuchar a estos oradores, sabemos que no es era. En el principio soy.
el verbo. Porque era nos da la impresión de que ya no es. Es siempre, en el principio. Tenemos que entender la alegoría que estamos hablando como el idioma tiene que adaptarse a la manera como nosotros lo entendemos. El verbo, soy el logos. Antes de que todo existiera, ya existía la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego, y el verbo, el logos, la segunda persona, era con Dios. Esa preposición o conjunción, con, así es conjunción, con, significa que hay otra persona. Significa que ya hay por lo menos dos personas en la Santísima Trinidad. Y ya sabemos que en Génesis no solamente estaba el Hijo, sino el Espíritu Santo también estaba. O sea que demuestra primero en el principio el atributo de eternidad eterna, desde la eternidad infinita hasta la eternidad futura infinita. Ya estaba Jesús en la forma de logos del Espíritu Santo. En la forma de logos, de palabra. Y luego dice, y el verbo era con Dios. Esa conjunción nos indica ya. Y luego aclara, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo? De la misma sustancia de Dios. Era el mismo Dios, el consejo de Dios. Y si no lo pudo entender, en el versículo 2 dice, Él era en el principio con Dios. No es una fuerza, no es una energía, es un ser. Él era en el principio con Dios. Desde antes de la fundación del mundo o antes de que cualquier cosa existiera, ya Jesús estaba allá en la presencia de la segunda persona. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¡Wow! Ve aquí lo que ustedes ya han hablado, la omnipotencia de Jesús. Note que el mundo y todas las galaxias y todo fue creado por Jesús. Por Él fueron hechas. Y si no entendió, lo repite. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El poder absoluto de Jesús, el creador de este mundo. Wow. Podemos contestarles a los científicos que queriendo ser sabios se vuelven necios. Donde dice, como decía mi R.C. Sproul, mi pastor, esto contradice a que un viernes por las tardes a las 3:15 nada, ¡puf!, explotó y se creó todo este mundo. Es ridículo. En efecto, R.C. tuvo una conversación con uno de estos científicos y le preguntó, explíqueme, ¿cuál fue la causa que causó el efecto de que nada explote? Y dijo, no, ahí no vamos a entrar por ahora. ¿Por qué? Porque la causa de todo es Jesús. El atributo de la omnipotencia de Jesús. Póngase a pensar por un momento. Y yo creo que aquí hay algunos científicos que si tuvieran piedras las podrían lanzar.
Pero yo no creo lo que los científicos niegan. Yo creo, y esta es mi opinión, que este planeta pequeñito en comparación con todos los planetas es el centro de todo el universo. Este planeta, Jesús lo creó a perfecta distancia del Sol para que no nos quemáramos o nos congeláramos. A perfecta distancia de la Luna para que el mar no cubra toda la Tierra cada vez que se acerque un poco más, conservando los axes. Que todos los planetas más grandes que la Tierra es una broma, pequeñita comparada con el resto de los miles y millones de galaxias. Pero todas esas galaxias y todos esos planetas están protegiendo este planeta. Inclusive con la gravedad. Si los meteoritos que están cayendo de distintos astros, si la Tierra fuera más grande, la gravedad atraería todo esto y la destruiría. Amados, pero no importa esos aspectos científicos. Hasta ahora es el único planeta donde existe una combinación de aires suficientes para sostener vida. No solamente oxígeno, pero una combinación perfecta de gases para mantener la vida. Es el único planeta donde hasta ahora se ha encontrado agua. Es el único planeta, y aquí está mi razón por la cual digo que es el centro del universo, es donde llegó Jesús. ¡Wow! Donde existe vida, porque luego dice, y en él estaba la vida, versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres. Teilhard de Chardin, un filósofo del siglo pasado, hablaba sobre el punto omega o el principio, el mínimo principio vital, que es una célula viva. Y se le ocurrió decir, era un sacerdote, científico y filósofo, se le ocurrió decir que Dios en realidad no creó el mundo, no creó la vida, creó solamente una célula viva y luego le dio posibilidad a esa célula viva para evolucionar y en un momento cualquiera llegamos a ser los que somos y así la evolución ahora tiene Dios. Lo que él no comprendió es que la Biblia no se somete a esa teoría. La Biblia dice, Dios creó cada cosa de su especie, de su especie, de su especie. Y hoy en día, los científicos han tratado en los laboratorios de hacer un principio vital, una célula viva, y hasta ahora no ha podido existir. Han podido hacer ciertas cosas con células ya vivas, pero parten del principio vital que Dios creó dentro de todo su universo, que creó ya según su especie, con células que forman esa especie. Y la luz, y luego dice la vida, y la vida era la luz de los hombres. Habla de la luz. Jesús en el principio creó la luz. Porque aquí nos dice que sin Él nada fue creado. Y la luz resplandece en las tinieblas. No hay nada, no comprendemos por qué un porcentaje tan pequeño de
necios están destruyendo a nuestros jóvenes en las universidades, negando este principio bíblico de creación de parte de un Dios todopoderoso. El versículo 9, aquella luz verdadera que a todo hombre venía, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego, si no logró comprender esto, en el mundo estaba, y pongamos atención a esto, y el mundo, ¿por quién fue hecho? Por Él. La omnipotencia creadora del atributo de Dios en Jesús. Vayamos por un momento a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, Él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir encargado de todo, el que manda sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas algunas cosas. ¿Eso es lo que dice ahí? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y antes de haber creado todo, ya era. Y Él no era, ¿qué dice la Biblia? Es el título de nuestra convención. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todos esos astros, el macro mundo y el micro mundo, las células más pequeñas que corren por nuestra sangre, llevando vida a las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, fueron creadas por Él y para Él. ¿Cómo no caer de rodillas y decirle gloria? ¿Cómo no caer y dar esta doxología a un Dios? Jesús, dueño de todo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Jesús, cuando fue acusado por los fariseos en el capítulo 5 de Juan, ya volvemos allá, porque creo que voy a terminar en 4 horas en el capítulo 5. Cuando le preguntaron, ¿por qué usted está trabajando en el día del sábado? Está violando las leyes que nosotros hemos creado para el día del sábado. Quiero decirle, Jesús no violó ninguna ley creada por Dios. Pero sí se burló claramente de esa iglesia de la época pagana de los fariseos, que habían creado reglas para atar a los hombres al legalismo. Y le preguntaron, bueno, ya entré ahí, vámonos allá. Vaya conmigo a Juan por un momento. Juan 5.
Jesús acaba de curar un paralítico. Y la historia del capítulo 5 no es del paralítico. Es Jesús demostrando todos sus atributos y hablándonos claramente acerca de sus atributos. El versículo 17. Como el versículo 16, como Jesús estaba trabajando en el día del Señor, el día del sábado, el día de reposo, lo querían matar. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué está trabajando en el día del Señor? Y Jesús les había podido responder, perdóneme, yo no sabía que era el sábado. Y ese paralítico realmente no necesitaba curarse hoy porque no era de muerte. Él no se defendió. No se defendió con argumentos tontos de ellos mismos. Lo que Jesús había podido decir es, si yo no trabajo, su corazón se va a parar. Si yo no trabajo, el mundo va a destruirse. El sol se va a caer. La luna va a acercarse y todo el mar va a cubrir toda la tierra. Y realmente ningún mar cubrirá toda la tierra porque el mar también se acabará. ¿Qué dijo? 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace? Las mismas obras del Padre. La providencia en las manos de Jesús. El atributo de ser el sostenedor de todo. Pero note que este campesino de Galilea, hijo de un carpintero, está frente a la autoridad eclesiástica y los doctores de la ley. Y está con sus sandalias ahí y dice, yo soy el Hijo de Dios. ¡Wow! Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque Él y yo somos de una sola sustancia. Somos un solo Dios. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hey, en inglés decimos, they got it. Ellos entendieron lo que él estaba diciendo, que era igual a Dios. No hay cosa más terrible que estar frente a la iluminación del Espíritu Santo y no creer. Por eso, amados, como dice Arci, lo menciono siempre porque lo amo. Estar en una iglesia, escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio es lo más peligroso que un pagano, el sitio más peligroso donde un pagano puede estar. Porque si no cree, va a pisotear la sangre de Jesús. Hebreos. 5 minutos. Como soy el jefe, me voy a rodar 10. El jefe está allá arriba. Bueno, de todas maneras. Luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Esto de amar, el amor de Jesús en nosotros.
en Dios. Nos ama tanto que nos ve y ve a Jesús en nosotros. Pero el que no está con Jesús lo odia eternamente si muere rechazando a su Hijo. Y ese amor es tan grande que el Padre ama a Jesús, Jesús ama al Hijo, Jesús ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama a Jesús, el Espíritu Santo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo. Es este amor intertrinitario irrompible. Y Jesús dice, y yo los amo como el Padre me ama. Y con ese amor en Jesús, cuando estamos en Jesús, participamos de ese amor intertrinitario que nunca se va a acabar. Y por eso es que Jesús nos puede amar. Y por eso es que Dios nos puede amar solamente cuando estamos en Jesús. Versículo 21. Yo tengo la vida como el Padre. Versículo 22. Yo soy el juez. Dios me ha dado la autoridad de juzgar a todo el mundo. Este pobre hijo de carpintero. Para que todos, versículo 23, honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos me den la gloria que se merece el Padre y el Espíritu Santo. Sí. La gloria, el atributo de gloria de Dios en Cristo. Y luego les dice, y tengo el derecho de dar la vida y doy la vida a los que yo quiera. La soberanía de Jesús no es para todos. Y luego les recuerda, cuidado, porque si usted oye mi voz hoy, ¿escuchó esto? Versículo 25. Vendrá el día y hoy es el día donde los muertos, todos los que no han sido regenerados, están muertos. Pero si esos muertos escuchan la voz del Cristo, Dios les da vida y son regenerados. Pero dice, cuidado, no espere hasta el versículo 28. Porque en el versículo 28 y 29, todos los que están en la tumba, paganos y no paganos, van a escuchar no mi voz, sino la voz del Padre, pero va a ser muy tarde porque no escucharon mi voz. Wow, este es el Evangelio. Hoy, si escuchamos la voz del Hijo por la operación del Espíritu Santo en nuestro corazón, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, el consejo de Dios, nos dan vida. A los que no, van a resucitar para condenación eterna. Bueno, tengo tanto que hablar, pero no quiero irme sin tocar el libro de los Hebreos. Vayamos al capítulo 1. Primero que todo, Jesús certifica la Biblia, porque usa siempre la Biblia y dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras de otra manera por los profetas, hoy habla por su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? Todo el universo hizo, el cual siendo el resplandor, no una cuestión que pareciera, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de la misma sustancia del Padre. O sea que todos estos atributos que ustedes escucharon están
vivientes en Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó. ¿Y qué dice Dios de Jesús? Esto es increíble, amados, cuando veo esto. Y aquí en Hebreos, el escritor de los Hebreos, por la operación del Espíritu Santo, está hablando de Jesús, aplicando el Antiguo Testamento sobre Jesús, pero específicamente sobre Jesús. Porque aquí está hablando de Jesús. En el versículo 8, ¿qué dice el Padre acerca de Jesús? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Ah? El Padre está diciendo a Jesús, tú eres Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es rey, otro atributo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, la santidad de Cristo. Ustedes lo oyeron. Por lo cual Dios te ungió. Y luego en el versículo 10, este es Dios hablando acerca de Jesús. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán y como una vestidura o como un vestido serán mudados. La inmutabilidad de Jesús. Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán la eternidad de Jesús. Quiero ahora tocar un poquito de mis notas. No voy a comenzar otra vez. Pero solamente cuando Jesús dijo, yo soy. Lo dijo muchas veces, específicamente los vemos claros en el Evangelio de Juan. Dice en Juan, capítulo 4, versículo 26, yo soy el Mesías, cuando habla con la mujer samaritana. Con el que estás hablando, soy yo. 6:35, el 5 no lo voy a tocar porque ya hablamos de eso. Capítulo 6, en el versículo 35, yo soy el pan. Y el que come esta carne y bebe esta sangre, y lo dice 6:63, es en la forma del Espíritu, porque la carne y la sangre no sirven para nada, es el Espíritu, les estoy hablando. El que come y bebe este pan no morirá y nunca más tendrá hambre. 8:46, yo soy santo, porque pregunta, ¿quién me acusa de pecado? 8:58, ¿se acuerdan de eso? Antes de Abraham, yo soy. Eso quiere decir, desde la eternidad, hoy y para toda la eternidad. 9:35, le dice cuando cura al ciego, y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego dice, ¿quién es para que yo crea? Y él dice, yo, con quien estás hablando, es el Hijo de Dios. Yo soy. Y lo dice también en Juan 10:36. 10:11 dice, yo soy el buen pastor, identificándose con el Dios de Ezequías. ¿Se acuerdan de él? El buen pastor, el del Antiguo Testamento, que Dios
era el mismo pastor, el buen pastor. 10:18. Soy dueño de mi vida. Nadie me la quita, pero yo doy la vida por mis ovejas y la recojo cuando yo quiera. Quisiera gastar 1 hora solamente hablando de eso, pero no me tengo el tiempo. 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Estamos hablando, escuchando de los labios de Jesús diciendo quién es Él, que es Dios. 12:35. Soy la luz. 14:6. Soy el camino, la verdad y la vida. Otra hora para gastar acá. 14:20. Yo soy en el Padre y ustedes en mí. Y forma ese amor. Nos mete dentro de ese amor intertrinitario. Yo soy la vid. La vid es la que produce frutos. O sea que yo soy el que estoy soberanamente produciendo frutos en ustedes. 15:26. Yo soy el que te voy a enviar el Espíritu Santo. 17:23. Soy amor. El Padre me ama. Amo al Padre y los amo como el Padre me ama. Frente a Pilatos en 18:37, yo soy el rey. Para eso he venido. Cuando Pilatos le pregunta. Amados, la declaración del Padre sobre Jesús, ¿quién es? La oyeron los fariseos o supieron de eso en el bautismo de Jesús, en la transfiguración, en todas esas cosas. Pero los quiero dejar con esto. Ahora que conocemos quién es este Jesús, que tiene el poder de crear todos esos universos, tiene el poder de todo. ¿Usted no cree que Él tiene el poder de salvarnos? ¿Cree que tenemos que ayudarle a que nos salve? ¿A quién tengo que devolverle? ¿A quién le pedí ayuda? La soberanía de Dios. Entonces, cuando ustedes siguen escuchando todos estos atributos del Santo Dios, les ruego que vean esos atributos en nuestro amado Redentor. Gracias.